Instituto Virtual Metatron. Aquí comienza la historia de líderes con sentido humano y emprendedor, sanando historias, uniendo familias, expandiendo mirada, conciencia y corazón. Instituto Virtual Metatron, trabajando con el alma. Hola, soy Elizabeth Tajau y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast del Instituto Virtual Metatron, donde la ciencia y el fenómeno se unen. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Vamos a iniciar con este tema interesantísimo, las lealtades familiares. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Es bueno para mí? ¿No es bueno para mí? ¿Y cómo cambiarlas en caso de que no sea bueno para mí? Todos cuando nacemos pertenecemos a dos sistemas familiares, al sistema de mamá y al sistema de papá, independientemente de que papá no lo conozca. Muchos casos se dan de aquellos eventos fortuitos donde nos encontramos con el galán y nos dejamos llevar. El cuerpo se deja llevar y pasa la magia. En esa magia llega la vida. Y hay mamás que deciden no tener a su bebé, hay mamás que sí deciden tenerlo. Toman la vida. Y ese pequeño pertenece a ese sistema familiar paterno y materno. Esto es pertenencia. Y conozcas a tu papá o no conozcas a tu mamá, todo lo que viene de ellos, inevitablemente lo repetirás. Porque para pertenecer, me corresponde ser igual al sistema familiar de donde yo vengo. Aquellos que conocemos al padre de un niño, pero el niño no conoce a su padre, o lo conocimos en algún momento y vemos crecer al niño y decimos, wow, ¿cuántas cosas hace igual a su padre? Y no está con él. No está con él, pero lo que sí está con él es un campo mórfico, es un campo informativo de todas las acciones que hacemos cada individuo desde que nacemos hasta que morimos. Y esa información se comparte en el sistema familiar y se comparte en las siguientes generaciones. De esa manera, la energía del universo economiza repitiendo patrones geométricos para que la vida la tengamos más fácil. Porque aquellos que sobrevivieron a algo, dejaron esa información para que los que vienen la tengan más fácil para sobrevivir. Sobre todo en los casos de holocaustos. Y es ahí donde inconscientemente, aún sin darte cuenta, o siquiera imaginarlo, estás repitiendo vidas. Estás repitiendo patrones conductuales aún sin haberlos conocido. Y cuántas veces también crecemos con esa soberbia, esa arrogancia en la adolescencia y yo no voy a ser como mi mamá y yo no quiero ser como mi papá. Pues sí, no lo queremos ser, pero ¿y qué pasa cuando te das cuenta que estás repitiendo exactamente la vida de tu mamá o de tu papá? Incluso de los abuelos. Cuando puedes conocer tu historia, cuando tienes la oportunidad de mirarlo. Incluso a veces haces cosas que tú sabes por qué las haces, o por qué te lleva la vida a hacerlas, o por qué se te cierran unas puertas y te abren otras.
porque todos esos caminos ya los habían abierto nuestros ancestros y están ahí para sus siguientes generaciones. Y es así como inevitablemente somos leales a nuestro sistema familiar. Como seres humanos, tenemos un cuerpo 100% emocional. Pasamos por más de 500 emociones. Conocemos las básicas, pero de esas emociones básicas se desprenden muchas más. Y a nosotros se nos olvida que antes de tomar un cuerpo, decidimos experimentar algo en esta vida. Y para experimentarlo necesitamos sentirlo, necesitamos vivirlo. Y es ahí donde tomamos elecciones de vida, destinos. Y para lograr tener un destino deseado, también elegimos a nuestros padres, porque ellos nos van a dar las herramientas genéticas para cumplir nuestro propósito. También nuestra alma tiene tantas capacidades que desea aventarse una aventura y trascender esa aventura. Y a veces son aventuras muy dolorosas. Y es ese punto donde a veces nos quejamos de la mamá que tenemos, del papá que tenemos, porque nos hicieron esto, lo otro, aquello, porque nos dieron esto, lo otro, aquello, o no nos dieron esto, lo otro, aquello. Y es precisamente eso lo que nosotros elegimos para trascenderlo. ¿Qué voy a trascender? Eso que me duele, eso que no me gusta. Porque para pertenecer tengo que hacerlo igual, pero quiero cambiarlo. Ahí viene una fuerza interior sobrenatural que nos lleva a cambiarlo. Pero no es fácil, es todo un proceso. Los planes divinos que cada uno de nosotros eligió son tan perfectos que nada está equivocado. Hay cosas que un accidente, una muerte, una pérdida de un hijo, un campo laboral deseado y no obtenido, un proyecto, una meta no cumplida, genera muchas tristezas, frustraciones, emociones negativas que no nos ciegan y no nos permite mirar que esa es la puerta precisa que nos va a llevar a donde desde el origen habíamos deseado, habíamos planeado lograr. Y entonces es por eso tan importante que antes de profundizar estos temas tan importantes, porque sí que están ahí, es nuestro pan de todos los días, la lealtad al sistema familiar, la repetición de patrones, que sí es importante mirar primero qué fue lo que yo hice antes de nacer. Yo elegí todo esto. Yo elegí incluso llegar a este planeta Tierra, porque el planeta Tierra, dentro de muchos planetas, es considerada una de las grandes escuelas, y es precisamente porque es muy emocional. Todo el planeta, incluso nuestra Tierra, es emocional. Todo lo que habita aquí es emocional. Y es precisamente ahí aprender a trascender emociones. En grandes personalidades dicen que no es buena la emoción, y otras grandes personalidades dicen que sí es buena la emoción. Unos que está hecha para mal, otros que está hecha para bien. Al final lo que yo he descubierto, y lo digo por mí, por lo que yo he visto y lo he aprendido y porque lo he vivido, es que
Es verdad que requerimos de una gran estrategia de lo que se llama inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional me permite canalizar las emociones correctamente. Me permite tomar decisiones correctas. Me permite estar bien cuando tengo esa capacidad. Pero ¿y si no la tengo? ¿Cuántas equivocaciones voy a tener? ¿Cuántas personas para sentir algo? Porque estamos en esa búsqueda de la felicidad todo el tiempo. Y esa sensación del placer de un abrazo, de un beso, de escuchar un te amo, un te quiero mucho, te compré esto, te regalo esto, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? Felicidades, que tengas un buen día, bendiciones. Todos queremos escuchar eso. Todos queremos experimentar eso. Pero muchas veces no sabemos cómo vivirlo si no está presente en nuestro hogar. Y para eso están las sustancias adictivas. Ahí perdemos la capacidad de controlar nuestras emociones. Poco a poco nos vamos alejando de esa capacidad. Sin embargo, no hay que verlo como algo malo. Las personas que están haciendo eso en el sistema familiar son los chivos expiatorios, las ovejas negras de la familia que están purificando asuntos del sistema familiar, están mostrando algo del sistema familiar. Los más pequeños siempre espejean al sistema familiar, lo muestran. A veces quisieras ocultar todo lo que vives en tu casa y los niños son tan inocentes que siempre están mostrando allá afuera su origen, cómo lo viven en su casa. Y entonces es todo un bagaje de información que necesitamos mirar para poder entender estas lealtades familiares y poder canalizarlas correctamente. Porque sí que ciegamente las estamos repitiendo. Y no nada más es la lealtad hacia mi papá y mi mamá, como ya había mencionado antes, es transgeneracional, pero no estamos hablando de unas cuantas personas, estamos hablando de muchas personas. Cuando hablamos de 7 generaciones atrás de mí, estamos hablando de más de 160 personas detrás de mí. 160 personas que tuvieron muchas relaciones o alguna relación amorosa, algunas decepciones, corazones rotos, niños heridos, traumas, eh, asuntos muy profundos de dolor, mucha felicidad, mucho dinero, mucho conocimiento, poco conocimiento. Hay de todo en el sistema familiar. Cada sistema familiar tiene todo. A veces señalamos, criticamos, juzgamos lo que está viviendo el otro sin darte cuenta que detrás de tu historia hay todo eso también. Porque en cada sistema familiar, pues siempre habrá alguien que hurtó algo. Siempre habrá alguien que, que violó a alguien o que fue violado. Siempre había alguien de quien abusaron y golpearon más de lo debido o incorrectamente o fue por castigo, por lo que haya sido, siempre encontraremos en el sistema familiar víctimas, perpetradores, ayudadores,
de todo tipo. Vemos adicciones, vemos accidentes, vemos suicidios, vemos cosas hermosas como cosas nada hermosas. ¿Y a qué quiero llegar? Que si tenemos la capacidad de mirar todo esto que hay detrás de mí, tengo la capacidad de entender que muchas de esas cosas yo voy a tomar. Y las voy a tomar de manera inconsciente. Ni siquiera me voy a dar cuenta. Y cuando menos me lo imagine, estoy cometiendo un acto que, que de la nada se dio y no supe ni por qué. ¿Y cuántas veces estamos en esa búsqueda de explicaciones? ¿Pero por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué me trata así si yo soy tan buena? ¿Por qué nadie me contrata? ¿Por qué por más que lucho no logro la economía que yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque las respuestas están ahí atrás. Estamos repitiendo asuntos de dolor muy profundos y no nos estamos dando cuenta. Y de ahí siempre la importancia y la sugerencia de investigar tu historia. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. La importancia de, oye mami, ¿cómo conociste a papá? ¿Cómo te sentías cuando te embarazaste de mí? ¿Cómo, abuelita, cómo fue que conociste a mi abuelito? Papá, ¿qué fue lo que sentiste cuando viste por primera vez a mi mamá? ¿A qué te dedicabas, papá, antes de conocer a mi mamá? ¿Cómo fue que lograste comprar esta casa? ¿Cómo fue que aprendiste o se te dio la oportunidad de tener este negocio, abuelo? Tantas preguntas sin tantas respuestas, porque están en el aire. El punto es hacerlas y acercarse a todo el sistema familiar. A veces me dicen, es que mi abuelito ya se murió, es que yo no conozco a mi papá, es que ya no queda nadie de la familia, es que bueno, es que no tienes ganas de encontrar nada, porque hasta el huérfano después de muchos años da con su origen cuando realmente tiene ganas, a pesar de todas las trabas que se le encuentren. Entonces es la intención. La intención es lo que nos lleva a hacer el cambio, es la que nos lleva a cumplir todos nuestros deseos. Porque donde pongas la intención, hay un estado cuántico que en automático el electrón, y no solo uno, varios electrones empiezan a hacer realidad un proyecto, un deseo, una vida. Y tu accionar, que es la química, la reacción energética, porque todo lo que aparece en el campo es cuántico, es física, existe, es ciencia. Si hablamos de espíritus y de almas, dicen es paranormal, sí, porque así nos han enseñado, pero en el fondo hay una explicación científica, porque es energía pura y la energía la ha estudiado la física. Y aquello que es más inexplicable está en lo más pequeñito, lo que es invisible, lo que no se puede ver. Es cuántico. Y está ahí la información. Entonces, basta tener la intención para hacer realidad algo. Y si yo tengo la intención de conocer mi pasado, para darme cuenta de todas las cosas que estoy repitiendo, tomar conciencia de ello y cambiarlo, es investigar. Investigar la vida de mi abuelo, de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, claro, abuelos paternos, maternos, ir más allá en el árbol genealógico, siempre van a encontrar algún familiar que tiene toda la información de la familia. Siempre va a aparecer alguien que diga, oh, yo conocí a estas personas y yo tengo fotografías y yo tengo información y yo supe que hicieron esto y esto y esto. Y
y tienen datos incluso escritos, documentos, todo eso es, tiene un valor incalculable toda esa información. Cuando nosotros aquí en la escuela hacemos nuestras autobiografías, las biografías familiares, híjole, y lo digo por mí, no por lo que yo llegué a hacer en algún momento, abrazas esas libretas como, no, o sea, a la fecha las tengo súper guardadas, casi con llave y súper aseguradas. Es mi historia, es la vida de mis abuelos, la vida de mis padres, el amor que hubo entre ellos, lo que hizo todas las familias que hicieron posible que mi existencia se diera. Y que todo lo que se ha presentado en mi vida han sido los medios para que yo trascendiera. Y cuando yo veo a los alumnos que están trabajando con lo mismo y que a veces están en sus carpetas para certificarse, difícilmente las sueltan, incluso para calificarlas, porque no les voy a palomear un documento tan valiosísimo. Simplemente se ojea, ni siquiera necesito leerlo, solo basta mirar en la obra de arte que traen, el trabajo que hay detrás de toda esa investigación, el amor que hay detrás de toda esa información. Y claro, la mirada de mi mamá no va a ser la misma mirada de mis tíos, porque si yo le pregunto a mi mamá, oye mami, ¿y tú cómo fuiste cuando eras adolescente? ¿Y cómo fue, cuántos novios tuviste? ¿Y cómo viviste esto, lo otro, aquello? Ella me va a dar su versión, pero si yo me acerco a sus hermanos, mis tíos, ellos me van a dar otra versión. Me van a decir cosas que mi mamá no me contó. Ay, es que mi hermana era así, y así, y así, y así, porque ellos tenían otra perspectiva de ella. Y esa información enriquecedora para cada uno de nosotros. Conocer mejor a nuestros padres, porque nosotros como hijos conocemos a nuestros padres como eso, como padres, nada más. Pero no estamos viendo que detrás de ese papá hay un hombre, hay un niño que sufrió, hay un niño que lloró, hay un niño que le hicieron bullying, hay un niño que desde muy pequeño quizás lo pusieron a trabajar. Detrás de mi mamá hay una señorita que tuvo novios, que se enamoró, que le rompieron el corazón, que, que, que luchó para lograr lo que tiene, que, que es una niña herida por algunas situaciones que vivió cuando estaba pequeña, o una niña afortunada porque era muy consentida. En fin, es mirar, no a papá, mamá, es mirar a la persona que hay detrás de ese papá y esa mamá, esa que pues no tenemos oportunidad de conocer porque pues no es mi hermana y obvio no me va a tratar como hermana, no es mi amiga, no me va a tratar como amiga, no es mi hija, no me va a tratar como eso. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a otras personas, esas personas desde su mirada nos están enseñando esas características impresionantes de nosotros. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestros hijos solo conocen a este adulto, a estas canas, a esta vieja, diría el nieto, pero no conocen a la chava que se reventaba en los antros de los 80s y que le encantaba el baile y los amigos y la fiesta y no salía de fiesta en fiesta y la niña que se aventaba sus rounds con su papá y su mamá. O sea, hay tantas cosas que no contamos a nuestros hijos. De ahí la importancia de tener esa relación, esa comunicación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy repitiendo, carajo? Fíjense, acaba de pasarme algo hablando de estas lealtades, hasta dónde llegan, ¿no? Y ya lo había visto, pero lo dejé para después y ese para después, pues me alcanzó. Resulta que hace muchos años, y hablo muchos años, pues, ¿qué serán? Unos 6 años quizá. Mi tía, la hermana de mi papá, tuvo un accidente con una mano y se la rompió.
se lo operaron. A los 3 años después, mi papá se cae, tiene un accidente con la mano, se la rompió y se le operó. Y yo decía, aquí hay algo. Qué casualidad que 2 hermanos se rompieron la mano. Y si no me equivoco, porque puedo equivocarme ahorita, creo fue la mano derecha. Y yo decía, ahí hay un asunto con la mano derecha. Pues, mano derecha, papá. Ahí hay un tema con el papá. Ahí hay algo que tenía yo que mirar. Yo decía, en una constelación voy a mirar esto porque puede que me alcance esa información, porque pues, está fuerte. Ya 2 hermanos es que está fuerte. Y casualmente hace una semana me caigo y me fracturo la mano derecha. ¡Wow! El destino me alcanzó, la lealtad me alcanzó y no había constelado. Y ahora, pues por supuesto, estoy en el plan de, hay que constelarlo, porque si no lo constelo y no resuelvo qué implicación está teniendo esta mano, esta información, este accidente constante en el sistema familiar que está diciendo algo, si no lo vemos, si no lo sanamos, pues va a trascender a mis hijos. Entonces, esto funciona así. ¿Hasta dónde? Hasta los accidentes. El escenario de una muerte, ¿no? Si se mueren en un accidente específico y no fue bien visto, o fue un asalto, fue un asesinato y no fue bien visto, claro que ahí eso se va a repetir, porque aquello que no puedes perdonar, seguirá caminando ese asunto. Por eso es que cuando hablamos de sanar las lealtades, sanar la historia es reconciliarse con eso y decir, bueno, sí, fue perfecto, lo miro, lo honro, lo agradezco, lo cambio mi mirada y lo hacemos diferente. ¿Por qué? Porque somos proceso de evolución. Generación en generación estamos evolucionando. Los ancestros ya nos dejaron algo para tenerla más fácil y en ese más fácil, pues agradecer y seguir más avanzando, porque ya la tuve fácil, ahora lo que sigue, porque se la pongo más fácil a mis hijos y mis hijos a sus hijos, y así nos vamos. Somos un proceso de evolución, tanto planetario, humano, universal, conciencia, conciencia material como conciencia cuántica, que es lo espiritual, está en evolución constante. Hay una ley universal que dice que nada se detiene, todo está en movimiento constante, así es que eso nunca se va a detener. O sea, y eso significa que este tren llamado campo mórfico tampoco se va a detener. Y porque, claro, esos registros akáshicos se están escribiendo todos los días. Está guardada toda esa historia. Está ahí. Está ensamblada en el campo informativo. Y no lo podemos detener. ¿Qué sí podemos hacer? Mirar nuestra historia, mirar qué pasó atrás, para darme cuenta que estoy repitiendo, cómo lo estoy repitiendo. Entrar a un campo de constelación porque es importante, aquello que no puedo comprender, entrar a un campo de constelación porque la constelación abre el campo de información, te muestra, te dice qué es lo que, hay cosas que no hemos visto, como lo que estoy contando en mi mano, por ejemplo, pues sí veo los accidentes, pero no veo la razón por esto. Y una vez que se abre el campo, pues te dice qué asunto quedó atorado en el pasado que no se ha trascendido. Y ahí es donde el mismo campo te permite hacer un cambio, porque los mismos ancestros están pidiendo esa mutación, ese cambio. Muchas veces lo vemos todo el tiempo cuando alguien muere, decimos, y descansa en paz. ¿Cuál descansa en paz? Hay muchos que no descansan en paz. Y se los digo porque cuando yo abro un campo mórfico, muchas veces se mira que los ancestros no han descansado.
y no han descansado porque no han perdonado, porque quedaron con deudas, porque se dieron cuenta que esas deudas se las dejaron a los hijos, porque hay asuntos, porque hay secretos que no se contaron, no sé, tenían un hijo y el hijo se quedó encerrado en una casa, murió en un accidente y nadie supo que el niño se había quedado solo. En fin, hay muchas cosas, hay muchas historias de dolor que quedan atoradas en el tiempo y esos ancestros no descansan. Entonces, muchas veces en constelaciones creemos que somos nosotros los que venimos a sanar un asunto personal. No, no es cierto. Cuando hago el campo me doy cuenta que era la abuela que venía empujando al nieto a decir, oye, traigo este asunto, pero pues ese asunto era de la abuela y en ese momento la abuela descansa. La abuela ya está tranquila, ya lo soluciona, porque el constelador tiene esa labor de llevar a reconciliar, a sanar, a que el sistema familiar esté mejor. Siempre la mirada es para mejorar, para estar bien, ¿no? Porque también hay que mirar que lo que para mí es bueno quizá para otras personas no lo es. Y para mí lo que es bueno para otro, para mí no lo sea. Entonces, es la mirada de cómo quiere estar el sistema familiar desde la mirada del sistema familiar, que por supuesto que no es la mía, porque cada familia comulga con algo distinto, con creencias, con culturas, con ideas, y eso nos diferencia unos de otros, ¿no? ¿Cuántas veces las guerras se han hecho por lo mismo, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con una idea, con un tema, con un proyecto, con una relación. Y es aquí donde pues toca mirar dónde estamos atorados y de esa manera rompemos lealtades, agradeciendo esa pertenencia que nuestros padres nos han dado, mirar lo que estoy repitiendo y resolverlo y si a mí ya eso no me funciona, porque hay religiones, hay culturas, hay creencias, hay ideas que en las siguientes generaciones ya no funcionan. Una de las cosas que ha cambiado muchísimo es cómo llevar las relaciones de pareja. Antes habían más acuerdos, antes no era bueno ver a una niña embarazada, era señalada, condenada, obligada a hacer cosas que pues ni ella misma quiere, ¿no? Si imagínense una niña que fue violada, luego fue embarazada, luego la esconden o la meten de monja, pues fue una niña que víctima de muchas personas, hasta de sus propios padres, porque la condenan a una vida que ni siquiera ella desea, ¿no? Entonces, al final, eh, es mirar, todos esos cambios que se han dado, por ejemplo, esto, repito, de pareja, que ya no se ve igual. Si las niñas salen embarazadas, pues ya no la vemos mal, es más, ya en las escuelas las podemos ver embarazadas, y hasta se les permite ir a la escuela a estudiar. Y entonces así, vamos cambiando como sociedad y por supuesto como familia. Aquello que para mi mamá fue bueno, para mi papá fue bueno, pues a mí no me funciona. Mi papá, por ejemplo, es muy hermético, no le gusta contar las cosas de la familia. Y heme aquí, su hija, hablando de cosas familiares. A mi papá le funcionó como él lo hacía, a mí me funciona como yo lo hago, porque a mí me gusta compartir, comunicar aquello que me dolió y que digo, es que todos merecen saber que esto no funciona así o funciona así. No me lo puedo quedar, es información valiosísima. Y de esta manera, bueno, pues me hago desleal a mi papá en ese sentido y lo hago diferente. Yo sí comparto cómo me fue en la vida,
cómo le ha ido a mi familia y con el respeto que cada uno de ellos merece, hablándolo de la mejor manera, en el mejor sentido, porque tampoco se trata de lastimar a alguien, ¿no? O sea, es llevar una verdad, pero con ese amor que hay en la familia, con ese respeto que cada uno se merece. Y es así como cada uno de nosotros, pues se da cuenta que, pues papito, mamita, a ti te funcionó, a mí no, con permiso. Tampoco podemos hacerlo desde una soberbia y arrogancia, creyendo que somos superiores a ellos. No, nunca seremos superiores a ellos. Tenemos una superioridad máxime en otro sentido. ¿Y cuál es esa? Cuando yo soy el óvulo de mi mamá y de toda su información transgeneracional, y soy el esperma de mi papá con toda su información transgeneracional, yo, Elisa, no soy Elisa, yo soy mi mamá y mi papá, con todo su sistema y con todos sus apellidos. ¿Qué hace a Elisa ser diferente? La potencia de esas dos familias, porque en mí fue sembrada esa potencia. Esas dos familias son, son yo, y ese mi yo es el espejo de lo que se vivió en el pasado, de lo que, de lo que fue. Yo soy la maestra que fue mi mamá. Yo soy el gerente que fue mi papá. Entonces, cuando puedo mirar esto, a veces los hijos creemos que, pues me hice solo, es que yo fui el que estudió, el que leyó los libros, el que pasó el examen, el que se sacó el título. Sí, sí, sí es cierto, pero pues sin los medios de... Primero, si tu mamá no te deja nacer, pues olvídate que hubieras logrado algo. Si tu papá no conoce a tu mamá, pues nada hubiera pasado tampoco. Si tus papás no te hubieran dado el medio para que tú estudiaras o no hubieras nacido en la ciudad que naciste, pues no hubieras logrado eso. Y si los maestros que estuvieron ahí para ti y la secretaría que dio la certificación no estuviera preparada para ti, pues no serías nada de eso. Entonces hay que mirar todas las personas que están detrás de nosotros, todo lo que nos rodea para que nosotros seamos quienes somos. Y de esa manera te das cuenta que no te hiciste solo, que hubo un cúmulo de personas, un cúmulo de efectivo, porque es efectivo a través del tiempo, un cuidado de los padres para que tú estuvieras bien y llegaras a una edad y terminaras una preparación superior, eh, intervinieron todas las personas. No te hiciste solo. Ahí es donde tenemos que aprender a ser humildes. No es mi arrogancia y mi soberbia de, me hice solo. No, 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 no fue así. Tú eres quien eres gracias al apoyo de alguien, porque cuando eras chiquito te llevaban a la escuela desde la manita, te agarraban la manita, te metían, te inscribieron en esa escuela, te apoyaron en algunas tareas, te compraron el uniforme, tus zapatitos, a veces con dificultades, a veces no. Al final te recogían de la escuela, ya había algo de sopita en la casa para que tú comieras. eh, si eras muy pobre, al menos un bolillo había, como fuera. Al final todo eso hizo posible que tú llegaras hasta donde estás. Entonces, es todo un equipo hace que nosotros tengamos realidades que tenemos. Y eso te lleva a mirar con humildad muchas cosas. Cuando uno es capaz de ser humilde, híjole, los ojos como que se te hacen muy grandes y puedes ver muchas cosas que normalmente no vemos porque andamos como con gafas oscuras. Y empecemos a agradecer.
Siempre se ha dicho de muchas maneras, grandes maestros, de filósofos, te dicen que el agradecimiento te da más. Y eso es muy cierto, mucho, muy cierto. Es una palabra sagradísima, es una palabra con una sintonía, con una gracia, con un amor, con, con una resonancia, con un magnetismo muy elevado. Entonces, cuando tú agradeces, cuando todos nosotros agradecemos lo que tenemos, la vida nos da más de eso. Incluso agradecer aquello que aún todavía no tienes. La vida se encarga de dárselo porque tú ya lo agradeciste. Pero si nos la pasamos en la queja, que no tengo, que no me dio, que no me hizo, que fue así, que fue asado, que... Y ta. Esa queja, pues, nos lleva a la pobreza, nos lleva a la carencia. La queja es no tengo. Y no tengo es una vibración que suma y atrae el no tengo. Entonces, pues claro, cuando no tenemos es pobreza. Y la pobreza se da desde la mental, porque como pienso, como hablo, como digo, como siento, es lo que voy a traer a mi vida. Entonces, ¿cuántos nos pasamos quejándonos de cómo nuestro papá fue, nuestra mamá fue, cómo me trató? No las mires solo a ellos. Te invito a mirar a tus abuelos. Mira cómo los trataron. Mira cómo les enseñaron. Mira cómo los educaron. Y claro, pues ellos aprendieron a educar así. ¿Quieres reclamarle a alguien? Ve y reclama a los abuelos. Y los abuelos te van a decir, pues es que mis papás así me hicieron, así me educaron. Pues vas con los bisabuelos y dices, pero ¿por qué trataron así a mis abuelitos? Ah, es que los tatarabuelitos así me trataron, pues vete con los tatarabuelitos y reclámales. Nunca vas a terminar. La, la humanidad ha trascendido y trascender es que salimos de la oscuridad y sabemos que venimos de épocas de oscurantismo, épocas de guerras desgarradoras, épocas de hambres, épocas de, de, de climas, de asuntos eh, nada agradables en la historia de nuestros ancestros. A muchos no nos gusta la historia en la escuela y nos hacen leer la historia del país, la revolución, las independencias y los libros, y a veces uno dice, yo para qué chingados quiero leer esto si eso no me gusta, me aburre. El maestro habla y habla y habla y yo leo el libro y me duermo, no me gusta la historia. ¿Sabes cuándo te va a gustar la historia? Cuando te des cuenta que en esa historia estaban tus ancestros. En esa revolución estuvo tu abuelo, tu bisabuelo. Que en esa independencia estaba el tatarabuelo. Cuando tú te des cuenta que ellos eran partícipes de esa historia, te darás cuenta también que tú vienes de ahí. Y entonces te va a interesar la historia. Porque la vas a ver de manera distinta. Porque, porque tu familia, mi familia y muchas familias hicieron posible la independencia que hoy vivimos. Hicieron posible la libertad femenina que hoy tenemos. Hicieron posible la revolución industrial, esta maravilla de la tecnología. Todos han hecho posible la manera en que hemos trascendido como humanidad. Y está en la historia. Y en esos libros está tu papá, mi papá, tu abuelo, mi abuelo, tu tatarabuelo, el mío, el de todos. Porque todos hicieron historia. Y todos formaron parte de eso. Incluso de los que se escondieron. Porque existe el yin y el yang, ¿no? El pasivo y activo. Así que en la historia están nuestros ancestros y cuando puedes mirar la historia desde esa perspectiva, vas a aprender más de la vida, vas a saber más de la historia,
vas a entender por qué te identificas más con el tema de la esclavitud o de la libertad. ¿Cuántos de nosotros somos bisnietos de las abuelas que se robó Pancho Villa? ¿Cuántas? Muchas. Porque ese hombre mujer que le gustaba, mujer que se llevaba, mujer que embarazaba. Yo he llegado a conocer personas que vienen de esa descendencia. Y solo cuando miras tu historia te enteras, porque muchas veces no sabes ni de dónde vienes, ni quién eres. Yo cuando estudié mi historia, una de mis especialidades es la de la magia de tu nombre, de tu nombre. Ay, es una maravilla porque ves muchas cosas. Y tu nombre te lleva a mirar no solo el significado, sino también mirar digo, hay muchas maravillas que nos da el nombre, pero también nos da implicaciones, pero a esto le sumo los apellidos. Cuando yo miré mis apellidos, uff, de lo que me vine enterando. Yo siento mucha atracción hacia Europa. A mí Europa me llama, puedo sentir el llamado. Y cuando hago mi investigación, pues resulta que mis dos apellidos son europeos y que uno de mis apellidos venía de la emigración de la, de la Inquisición, aquellos que huyeron de la Inquisición. Viene de la línea de mi padre y de la línea de mi madre son de los que venían en las carabelas con Cristóbal Colón. Y cuando ves la historia de quienes venían en las carabelas, pues venían todos los presos que eran violadores, rateros. Era lo peor de lo peor, porque si se morían en el camino, pues nadie los iba a llorar. Al final llegaron a esta tierra. Y en esta tierra americana, violaron, saquearon, hicieron lo que quisieron. Transgredieron cultura, que afortunadamente todavía se mantiene, eh, eh, nos metieron la religión. Y, ¿Y qué pasa? Que me doy cuenta que en mis venas, claro que corre toda esa perpetradora transgeneracional. O sea, digo, wow, hace mucho tiempo me gustaba el dinero y a veces me gustaba tomarlo ajeno. Ahí, ahí, ahí me atrevo a decir que descubrí que claro lo tenía en las venas. Claro que venía de ahí. Y ahí es cuando digo a romper lealtades. Si quiero cambiar, es cambiar muchas cosas. Y ahí tuve que hacer un gran trabajo, muy profundo, para dejar ese deseo que me llevaba a hacerlo. Y ese deseo no era mío, era transgeneracional y estaba muy fuerte. Tan fuerte que la misma vida me llevó a vivir en Quintana Roo, que es por donde entraron esa sangre de mi sangre. Mirar mi historia me ha dado muchísimos regalos. Ahora yo los invito a poder mirar esos regalos y me dirían, ¿a poco un regalo es como que tú ya estás contando? El regalo que yo puedo ver es que puedo distinguir de dónde viene la parte negativa de mí y que no me está funcionando y no me está ayudando porque no deja de ser kármica. Entonces, la trabajo, la soluciono, la llevo a otro nivel para no heredarla, para que mi vida fluya de manera magnífica, maravillosa, sin cargas. Y, y de esa manera me voy librando de cadenitas, de cadenitas y de cadenitas que me atan al pasado, que inevitablemente me llevan a hacerlo igual. Y me quedo con las cosas maravillosas que para mí me funcionan, que para mí son maravillosas, ¿no? Porque un hermano me diría, para mí no es maravilloso, lo que para ti sí es, pues sí, es su mirada y la respeto. Y él tomará otras cosas que a él le funcionan. Entonces, es importante investigar su historia.
Les dejo esa tarea. Investiguen su historia. Vean de dónde vienen. Miren que están repitiendo. Investiguen su apellido. El apellido da muchísima información. Lamentablemente por la línea femenina se corta mucha descendencia porque se anulan apellidos y hay países donde nada más te permiten un apellido. El gran error del humano también quitarle los apellidos originales a nuestros hijos porque ya me enojé con la pareja y le cambio el apellido porque ahora me enamoré de otro hombre que es maravilloso y que va a responder por mi hijo. No, le estás quitando su derecho de pertenencia a tus hijos. Y bueno, es mirar su historia, sus apellidos, de dónde vienen. A veces se descubre también cuántas veces se recortan apellidos largos, cambiamos apellidos. Lo que estamos haciendo en la historia es también negando nuestro origen. ¿Y de qué nos sirve negar nuestro origen si al final lo estamos repitiendo? Entonces lo más sano es mirarlo, tomarlo, agradecerlo, honrarlo, cambiarlo, cuando no nos funciona. Así son las lealtades familiares. Así que les dejo tarea y les deseo un nuevo año, un nuevo inicio de año maravilloso para todos. 2023 es un año 7, es un año mágico, es un año donde nuestros deseos pueden lograrse. Tengan buenos deseos y cuando tus deseos se alinean a tus proyectos desde antes deseados, antes de nacer, proyectos que ya están escritos, pídele al universo que te dé las herramientas para que se concreten. Y cosas maravillosas pasarán. Les deseo que sean muy felices y nos seguimos conectando para la próxima sesión. Feliz día para todos. En el Instituto Virtual Metatron te ofrecemos una gran variedad de formaciones terapéuticas que transforman tu vida y el mundo que te rodea. Entre ellas, la mirada hacia la familia, hacia los niños, el poder y talento personal, la conexión y administración con tu entorno, las cuales puedes tomar de modo virtual con atención personalizada. Comunícate con nosotros. Instituto Virtual Metatron. Trabajando con el alma y el corazón.